Bienvenidos a la primera parte de esta lección. Aquí aprenderemos a solucionar ecuaciones diferenciales en circuitos RLC. Esta tiene como objetivo analizar las ecuaciones diferenciales en circuitos con resistencias, bobinas y capacitores. Para lograr un buen entendimiento de esta lección es importante tener claro los conceptos de circuitos 1 y también saber solucionar ecuaciones cuadráticas. Vamos a comenzar con la introducción, donde vamos a determinar mi corriente en un capacitor, que está acá, que la corriente en un capacitor es igual a el valor del capacitor por la derivada del voltaje que pasa por el capacitor. Para hallar el voltaje en una bobina o en un inductor, tenemos que el valor de la bobina por la derivada de la corriente que pasa por esta bobina, como pueden ver acá. Teniendo claras estas dos ecuaciones, comenzamos resolviendo este ejercicio, donde vamos a determinar mi ecuación diferencial, la ecuación característica y sus dos raíces. Tenemos mi circuito RLC. ¿Por qué? Tenemos mi resistencia, que es de 40 ohmios. Tenemos mi bobina, que es de 100 milihenrios. Y tenemos mi capacitor, que va a ser de 1/3 de milifaradios, que está acá. Vamos a comenzar extrayendo las ecuaciones del circuito. Tenemos dos corrientes de mallas. Vamos a resolverlo por mallas. Tenemos dos corrientes de mallas, que va a ser mi malla IF, que es la de la fuente de corriente, y tenemos mi segunda malla, que va a ser mi IL, que es la corriente que pasa por la bobina. Extraemos la ecuación de la malla 2 y decimos que 40, que es la resistencia que multiplica a IL menos la IF, más mi voltaje de la bobina, que la vamos a llamar BL, más el voltaje de mi capacitor, que lo vamos a llamar BC, va a ser igual a 0. Simplificamos y decimos que 40 IL menos 40 IF más BL más BC igual a 0. Entonces tenemos acá el voltaje de mi bobina, y como habíamos hablado anteriormente, decimos que el voltaje de una bobina es igual al valor de la bobina por la derivada de la corriente que está pasando por esa bobina. Entonces decimos que BL va a ser igual a ¿qué? A 100 milihenrios por 10 a la menos 3, porque es milis, por la derivada de la corriente que pasa por esa bobina. ¿Cuál va a ser? Mi IL. De D de IL sobre DT. Ya teniendo esta ecuación, la reemplazamos en mi ecuación de la malla y decimos que 40 IL menos 40 IF más el voltaje de la bobina, que es 100 por 10 a la menos 3 por la derivada de la corriente IL sobre DT, más el voltaje del capacitor igual a 0. Ya teniendo esta ecuación, pasamos al segundo paso, donde vamos a reemplazar la corriente IL. ¿Y la corriente IL cuál es? La corriente IL va a ser la corriente que está pasando por mi capacitor, porque están en serie, es la misma corriente. Entonces decimos que para hallar una corriente en un capacitor va a ser igual a el valor de mi capacitor por la derivada del voltaje del capacitor. Entonces tenemos esta ecuación que es la derivada de mi voltaje del capacitor, y lo reemplazamos en esta ecuación que fue que hallamos anteriormente. Entonces, reemplazando mi L nos da esta ecuación.
esta ecuación de acá, donde decimos que menos 40 por IF, no lo tocamos, más 40 que multiplica IL, y L es igual a ¿qué? A 1/3 de milifaradios por la derivada del voltaje del capacitor, más los 100 milis por la derivada de la corriente IL. Entonces decimos que D por IL, IL es igual a ¿qué? A 1/3 de milifaradios, como lo pueden ver acá, por la derivada del voltaje. Hacemos las operaciones y nos da esta ecuación de acá, que nos da mi segunda derivada, la derivada al cuadrado, la derivada normal y los términos acá que nos están tocando. Hasta aquí concluimos con la primera parte de esta lección. Los invito a la segunda parte para continuar con el ejercicio. Muchas gracias.